Miguel Alfonso Mesa es presidente de la Asociación Defensores, que le sigue los pasos a este proceso de renovación del Poder Judicial. Miguel, ¿cómo estás? Irving, un gusto estar contigo. Pues ya se pasaron las ministras afines a la 4T violando la ley, ¿no? Pues sí, mira, nosotros las denunciamos por más de 100 actos anticipados de campaña y además por el posible uso de recursos públicos, pero el INE le dio carpetazo, dijo, ni siquiera voy a abrir una investigación por esto. Nosotros impugnamos eso, nos fuimos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral también. Nosotros decimos que les dieron impunidad, les dieron fuero, les dieron una carta en blanco a las ministras para violar la legislación electoral, porque ni siquiera pueden ser investigadas. O sea, campañando con dinero ajeno. Pues mira, es que en muchos eventos participan con funcionarios de Morena, con templetes, con miles de asistentes, eso cuesta y no lo están reportando. La banda de Morena para hacer campaña. Pues de Morena y de gobiernos estatales. También han ido a hacer actos proselitistas con gobernadores de Morena, en Puebla, en Veracruz, en otros estados. Entonces, pues eso es uso de recursos públicos. O sea, ellas van al mitin del gobernador y ¿qué hacen? Pues mira, se toman foto con todos los personajes, dicen que están ahí defendiendo la transformación de la justicia, en fin, el discurso para posicionar su imagen. Ese es el problema, que antes de que inicie el periodo de campaña, ellas están posicionando su imagen y además utilizan estos recursos del partido o de gobernadores de Morena para que todo el mundo las vea ahí en la foto y sepan quiénes son y voten por ellas. ¿Quién es la que más se pasa de lanza? Pues mira, en lo que hemos encontrado, por un lado las redes de la ministra Loretta Ortiz son las que más evidentemente violan la ley. A ver, ella hace un mes dijo que quiere ser la ministra más votada y el INE consideró que eso no viola la ley electoral. Y luego tenemos a Yasmín Esquivel, que se la ha pasado también en cientos de entrevistas. Le han hecho entrevistas biográficas que parecen un documental sobre su vida, que habla de por qué... Es interesantísima. Porque ella, no, es aburridísima, pero porque ella quería ser ministra y demás. O sea, nos cuenta ahí así dramático. Y cuáles son sus aspiraciones y ella cómo cambiaría el Poder Judicial. Pero bueno, el INE y el Tribunal Electoral dice que no, que eso no es pre-campaña. No es pre-campaña, no, ni siquiera no es violar la ley. Ellos dicen que ni siquiera es pre-campaña. Entonces, ¿eso qué es? Pues no sé. Ser muy participativas, querer opinar de todo, yo creo. Ok, y Lenia, sí. ¿Qué tal está ahí? Mira, hasta eso, Lenia Batres es la ministra que más activa está, ella es la que más publicaciones tiene, pero ella cuida un poquito más el tema, porque opina de temas de interés nacional, pero no posiciona su candidatura, no da propuestas, no dice voten por mí, y eso es un poco más cuidado, pero en ella también... Está presente en las redes sociales, lo podemos decir así, da algunas declaraciones, pero no anda promoviendo el voto, de decir, bueno, pues ahora sí, que yo llegue a campañar. En ese sentido ha actuado más al margen de la ley. El problema con ella es que su campaña ya abiertamente ha sido de territorio. A ver, se va a mítines de Morena en delegaciones aquí en la Ciudad de México o en otros países, se toma la foto con todas las personas haciendo el 4 de la Cuarta Transformación con la mano y dice que eso no es campaña, ¿no? Entonces, la naturaleza de las campañas ilegales de cada una de ellas es diferente, pero todas están haciendo una campaña ilegal. O sea, para el final están postulándose pues personas que violan la ley cuando se supone que el Poder Judicial debería ser el más respetuoso de la ley, ¿no? Claro, y ellas son las principales personas que deberían hacer respetar la Constitución, pues están en el máximo. Las principales verdades de la Constitución, las que aspiran a proteger la Constitución. Pues sí, yo no creo que aspiren a protegerla realmente, aspiran a tener poder político, pero pues bueno, son ellas, exactamente. Claro. Ahora, ustedes han hecho un seguimiento con esta asociación que tienes, que ¿cuántas personas participan? Mira, nosotros tenemos grupos de vigilancia ciudadana de la elección judicial. Actualmente tenemos a 700 personas ya en estos grupos. Ellos nos están mandando denuncias todos los días de actos anticipados, de candidatos peligrosos. A ver, hemos encontrado dos categorías de candidatos que son muy preocupantes. Unos relacionados con el crimen organizado y otros no solo con denuncias, sino con sanciones por abuso sexual. Los que están relacionados con el crimen organizado, uno es Andrés Montoya. Él fue el último funcionario público en ver a un periodista que desapareció en el 2005 en el estado de Sonora. Hay una investigación de Los Ángeles Press que señala que él es uno de los principales sospechosos de esa desaparición. Luego tenemos a otros dos candidatos relacionados con el crimen organizado en el estado de Nuevo León. Uno de ellos es Fernando Escamilla Villarreal, que es el abogado del Z40 y del Chelelo. O sea, el abogado del Z40 quiere tener un cargo judicial.
quiere tener y además ahorita es candidato a juez penal en Nuevo León. O sea, un candidato a juez penal es el abogado del Z40. Así es. Ah, qué divertido. Que lo avaló el comité del legislativo, es decir, el comité que controlaba a Noroña, que controlaba el Senado, fue el que dijo, sí, esta persona, este aspirante, es apto para ser juez penal. No solo es abogado de estos dos Zetas que además ahorita están extraditados, bueno, uno extraditado y el otro desterrado en Estados Unidos, sino que además él fue detenido por uso ilegal de armas hace 3 años y fue sentenciado en primera y segunda instancia. Y luego hay otro candidato a juez penal también en Nuevo León que fue detenido con 15 bolsas de cristal. Ese se llama Jesús Humberto Padilla. Y él fue, digamos, hubo una denuncia ciudadana, él iba en una camioneta, hubo una persecución, lo detuvieron los policías junto con otras 2 personas y las 3, o sea, el candidato y los otros 2, iban armados y cada uno tenía más de 10 bolsas de cristal en su ropa. Ese es otro candidato a juez penal en Nuevo León. Otro que está, pues, con irregularidades, ¿no? Por decir menos. Sí, pues digo, irregularidades y a ver, había una carpeta de investigación en contra de él. Y aún así fue vinculado a proceso, ¿no? O sea, no fue nada más, se veía sospechoso, sino ya enfrentó un proceso penal por esto. Y así los palomeros. Y así los palomeros. Es lo peor, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué más ha hallado estos 700 ciudadanos que mandan sus reportes? ¿Qué es lo que han identificado? Sí, estos personajes que están vinculados con la delincuencia organizada o que tienen una alianza con la delincuencia organizada, pero también hay personas que han abusado o están acusadas de abuso. Sí, mira, hay un juez penal, un candidato a juez penal en el estado de Jalisco que fue destituido en el 2015. Y esta sentencia de destitución fue confirmada por la Suprema Corte. Es decir, no es una persona que tiene una denuncia anónima, no es una acusación que se está haciendo ahorita en la campaña, ya fue destituido y aún así es candidato a juez. También hay otro candidato en la Ciudad de México que tiene denuncias de abuso sexual en contra de sus alumnas. Es en Ciudad de México el abogado que ahora busca un cargo judicial y que entonces... Ahora, todo esto está documentado, Miguel. O sea, hay pruebas para poder decir, a ver, esto está documentado. Todo está documentado. Nosotros hemos mostrado en nuestras publicaciones todos los elementos que prueban estos casos. A ver, nosotros recibimos las denuncias y a partir de eso hacemos una investigación periodística. No lo sacamos nada más así. Y bueno, nuestras investigaciones ya han sido publicadas por varios medios, por El País, por Animal Político, por La Razón, y ahora estamos haciendo alianzas también con periodistas porque son más de 3.500 candidatos a los que hay que revisar. Nosotros estamos empezando por estos puntos donde ya suenan las alertas porque hay personas que denuncian que estos candidatos no deberían estar en la boleta, pero hay que revisar a cada uno de los 3.500 porque sabemos que las autoridades no hicieron ese trabajo. ¿No está el dedazo ya puesto de la 4T, de Morena, del PT y sus aliados, para que sus propios aliados ganen los comicios judiciales? ¿Por qué te aventaste a emprender este equipo de ciudadanos para revisar a los candidatos cuando parece que ya todo está perdido? Mira, como sabes, son 881 cargos los que se compiten. Nosotros pensamos que no puede haber una elección de Estado para todos ellos. Pero parece que sí va a haber. Parece que la va a haber para los puestos de ministro, para los puestos del Tribunal de Disciplina, que esa ya es una muy mala noticia, pero de los 881 no tienen la capacidad de controlar todo ni el interés de hacerlo. Te voy a poner un ejemplo, un juez en materia civil. A Morena le vale quién quede ahí, a lo mejor le importa a los despachos, a las empresas, a otras personas, pero a ellos no. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, creemos que en algunos puestos sí hay la posibilidad de que nuestro voto influya. ¿Qué vamos a hacer? Darle herramientas a la gente para que detecte qué perfiles no deben quedar, para que salgan a votar y voten en contra, de un violador o de un abusador sexual o de alguien que ha sido detenido con cristal y puedan inclinar poquito la balanza. Ese es el trabajo que estamos haciendo hoy en día. Y también hay muchos candidatos que sí valen la pena. Yo estoy en contra de la reforma judicial. Yo no la voy a defender. Yo tengo un amparo en contra de la reforma judicial y según ese amparo... ¿En qué va ese amparo?
Según ese amparo, hoy la reforma judicial está suspendida. No debería hacerse Nada, ¿no? la elección, la selección, absolutamente Les nada. valió, ¿no? Les valió. Pero el punto es, a pesar de lo en contra y de lo mucho que peleé contra la reforma judicial, yo pienso que lo que tenemos que hacer hoy es participar activamente, tener una resistencia democrática. Porque si nos quedamos sentados en nuestras casas, ahí sí, se van a quedar con los 881 puestos. Y el día que no haya ni un solo juez penal independiente que pueda evitar que un activista o que un perseguido político llegue a la cárcel, el día que no tengamos a ni uno solo, ahí sí ya se acabó. Ahí sí es otro tipo de democracia. Pero todavía tenemos la oportunidad de dar una batalla. Claro, a ver, Miguel, por ejemplo, ¿quién concursa por la Corte más allá de estas ministras de la 4T que tienen un focototote porque están en la Suprema Corte de Justicia, porque tienen medios afines a ellos, porque tienen una propaganda política gigantesca, porque tienen redes sociales, porque tienen grupos de WhatsApp, porque van a campañar hasta en el evento, como tú bien lo decías, del gobernador? ¿Quiénes más concursan por ese cargo, por ejemplo? Mira, ahí la verdad importa poco quiénes más concursan, porque ya está perdido. Porque está perdido y además van las de hasta arriba contra las de hasta arriba. O sea, las que van a quedar son las 5 mujeres más votadas y los 4 hombres más votados. Y la lista de hombres también está muy mal. A ver, ahí tenemos a Gutiérrez Priego, que también está relacionado con el ejército. Y que un abogado de la 4T. Y que un abogado de la 4T. Bueno, asesor jurídico. Que ahorita me va a venir a reclamar. Tenemos a varios funcionarios de Morena. Son muy pocos ahí sí los que llegaron del Poder Judicial. Ahí sí hemos detectado que existe una elección de Estado, que modificaron las cartas, que cargaron los dados para ver quién sí podía llegar y quién no. A ver, ahí tienes al ejemplo de Roberto Gil Suart, que lo sacó el Senado diciendo que no era idóneo para ser electo como ministro, cuando sí aceptó a un abogado electoral de Morena, ¿no? Entonces ahí sí, todo este tema de las tómbolas y demás es una simulación. En realidad hubo un dedazo antes de seleccionar quiénes podían llegar a la tómbola y quiénes no. O sea, la tómbola ya venía incluida con dedazo, pues. Sí, ya venía yo doy el dedazo de ver quién llega a la tómbola. Muchísimos de los que supuestamente salieron seleccionados así, en realidad tenían pase directo porque no tienen ningún solo competidor. Claro. Ahora, por ejemplo, alguien que tiene una INE en Ciudad de México, ¿por cuántas personas va a votar? Mira, en la Ciudad de México vas a tener 248 candidatos. Oye, no manches, federales. No me aprendo ni los 5 que concursan por mi colonia. Pues vas a tener esa cantidad entre los cuales elegir. A ver, la verdad es que esta elección va a ser una lógica de 3 cosas. 1, va a haber grupos sacando listados de por quién creen que deberías votar. Nosotros desde la sociedad civil estamos intentando que eso sea de la manera más informada posible y entonces evaluar todos los perfiles para ver si tienen trayectoria en el Poder Judicial, para ver si tienen estudios en la materia, para ver si no tienen antecedentes criminales y entonces que la ciudadanía pueda ver eso. Del otro lado, de Morena, ya sabemos que está esta plataforma Construyendo Justicia, se llama, que es la plataforma que utilizaron para promover la precandidatura de Claudia Sheinbaum cuando competía al interior de Morena, pues eso lo transformaron en una estructura para posicionar a sus candidatos, ¿no? Entonces, ¿quién lleva eso? Ese lo lleva el diputado, el exdiputado Ramírez Cuellar. No, es diputado, es diputado de Morena. Sí, es cierto. Es Alfonso Ramírez Cuellar, que es muy cercano a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Así es. Él lleva esa plataforma y además ya anunció que se han sumado otros senadores. Y además, él lo dijo así explícitamente, que esa plataforma la está haciendo sobre lo que antes era Construyendo el Segundo Piso de la Transformación, que era el proyecto político de Claudia Sheinbaum. O sea, entonces Morena está armando una red, por decirlo así. Pues sí, está armando... ¿O cómo lo interpretamos? Está armando un partido paralelo donde pueda sumar a todos los apoyos de los gobernadores, de los dirigentes estatales, de otros personajes poderosos para que ese partido paralelo sea el que impulse a las candidaturas oficiales y que Morena, que en la ley no se puede meter, no sea sancionada o no sea denunciada, ¿no? Es un poco lo que están haciendo. Pero a ver, también adentro de Morena hay muchas fracturas. No todos los liderazgos quieren a los mismos candidatos. No, dime se tú, odian allá, ¿no? Dime tú, ¿qué gobernador
quiere estar agarrado, por ejemplo, por una Lenia Batres que sabemos que es del grupo duro de la presidenta y de los puros de Morena. O sea, hay muchos gobernadores que no quieren eso, que no quieren estar controlados políticamente desde la Suprema Corte y que van a operar la elección en contra de la instrucción que viene de la presidencia. Claro. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Pues Ahora, de estos candidatos, no sé si tú tienes un porcentaje de los cuales son candidatos negativos, más nocivos de lo que habitualmente son, sí. porque pues para empezar vienen de un proceso contaminado, hay que decirlo así, es un proceso que nadie entiende. Entonces yo te preguntaría, ¿hay algún porcentaje de candidatos que en verdad sean más suicidas que otros para el poder? Mira, el análisis que tenemos ahorita numérico es que de todos los candidatos, y te digo, esta es de las noticias que a nosotros nos parece sorprendente porque es buena dentro de todo esto O sea, dentro de tan malo, que es que el 64% de los candidatos son trabajadores judiciales. Entonces, hay ahí una masa de personas con las que se puede trabajar y con las que se puede lograr que resista un poco el Poder Judicial ante esta embestida. De casos negativos todavía no tenemos un análisis numérico porque no solo es hacer el cruce con bases de datos, tenemos que revisar periodísticamente a cada uno de los 3,500 perfiles y ahí vamos poco a poco avanzando. Por ejemplo, en Ciudad de México, ¿qué sería el foco rojo? Mira, en Ciudad de México, además de en todos los lugares, hay que revisar quiénes son los jueces penales y los jueces administrativos, que esos son los que deciden si las políticas del gobierno se tienen que echar para atrás o no, son los que controlan al poder. Acá en la Ciudad de México la dinámica que hemos identificado es que además de trabajadores judiciales federales, hay trabajadores del Poder Judicial local, el de la Ciudad de México. Y sabemos que ese poder está controlado también en gran parte por Morena, está controlado por este magistrado Guerra, que sabemos que es un poder fáctico importante aquí en la Ciudad de México. Entonces, no solo hay que cuidar que no tomen el Poder Judicial Federal los poderes fácticos de los que ya hemos platicado, sino que también el Poder Judicial de la Ciudad de México, que es bastante mafioso, está intentando dar un salto hacia arriba y quedarse con gran parte del Poder Judicial. Claro, Arturo Saldívar, quien fuera presidente de la Corte, amigazo de López Obrador, asesor de la presidenta Sheinbaum, ¿es el gran ganador de esta reforma? ¿Es el que va a estar festejando el lunes después de los comicios judiciales? Pues mira, no sé si va a ser el ganador porque creo que podemos dar todavía una lucha, pero él ha colocado al menos a 40 personas muy cercanas a él en puestos que además pasaron por pase directo, que ni siquiera fueron por la tómbola. Y además sabemos que muchos de los candidatos lo que están haciendo hoy en día es irle a tocar la puerta del que los puso en la boleta para pedirle su apoyo y ofrecerle su lealtad. Entonces hay un proceso de captura incluso de los jueces que antes eran independientes que ahora están yendo a doblar la rodilla enfrente del poder. Entonces, o sea, por pues, ejemplo, sí. alguien del Poder Judicial que sí llevaba una trayectoria y todo y que salió sorteado porque Dios lo bendijo y porque volteó a todos los santos de cabeza, ahora está buscando pues un protector para poder ganar los comicios, pues. Sí, digo, no todos. A ver, hay muchísimos que no estarían dispuestos que después de la destrucción del Poder Judicial los reclute uno de los principales promotores de esta destrucción como es Arturo Saldívar. Hay muchísimos que están en esa postura, pero también hay gente acomodada en todos lados y los incentivos que genera esta reforma es que te acerques a grupos económicos de poder, a partidos políticos para pedirles su apoyo y que eso te logre abrir la puerta para el cargo. Claro, y la oposición dormida, ¿no? En este tema también, ¿no? Pues hasta este momento sí, PRI no metidos. hasta este momento no hay un esfuerzo articulado de la oposición respecto a esto, además porque las reglas mañosamente hicieron esto. A ver, Morena puso la regla de que los partidos no se podían meter y que los candidatos casi no podían hacer campaña porque sabían que si Morena se metía y hacía campaña, a ellos nadie los iba a sancionar. Pero que si la oposición o otros grupos se metían, ahí sí les iban a aplicar la ley parejo. ¿Cuándo inician las campañas? Inician el 28 de marzo y vamos a tener 2 meses de campaña, son 60 días. Luego hay un pequeño periodo de veda. O sea, hay una intercampaña. Sí, hay un pequeño periodo de veda para razonar el voto y luego ya el 2 de junio es la elección. Y ahora esta banda, ¿cómo va a ser campaña? O sea, ¿qué
van a estar tocando la puerta de mi casa, van a andar con un flyer, van a estar en el Facebook, los puedo invitar a mi programa, no puedo. Pues mira, sí pueden tener participaciones en medios, O pero tengo que invitar a todos, pero pues si son como 500, pues ya el tiempo aire se me mira, acaba. no pueden tener spots, no pueden participar en foros de debate, no pueden hacer pauta en redes sociales, no pueden recibir recursos públicos ni privados, Ajá, tienen un tope de 220,000 pesos en este momento. 220,000 pesos. Y solo se lo pueden gastar de su bolsa. ¿En qué se lo pueden gastar? Pues en flyers, en transportes, en pagarle la comida a los que les ayudan ahí a pedir el voto y en absolutamente nada más. Y esta regla Y en el está hecha fiscapié, ok. para que justo las que tienen una carta blanca de inmunidad, como se las dio el Tribunal Electoral a las ministras de Morena, que ellas sí puedan violar la ley electoral y todos los demás tengan que andar con el miedo de que si se pasan un pelito, les van a aplicar una sanción. Claro, oye, y el Tribunal Electoral, ese mejor ni hablamos, ¿verdad? No, pues no, es el que le dio la carta de inmunidad a las ministras. Pero, por ejemplo, ahí va a ser una competencia desleal. O sea, si Lenia, si Yasmín, si Loreta, pues ya tienen una campañotota, pues el que llegue, pues ya se perdió la equidad, ¿no? No, es una campaña, es una elección completamente inequitativa. Y te digo, está diseñada Ya así. valieron. Está diseñada para proteger a algunas, para darles impunidad y para todos los demás tenerlos con el terror de que no pueden mover ni un dedo en su campaña porque si no les va a caer la ley. Claro. Miguel, te aprecio mucho estos minutos. Irving, un gusto. En verdad, qué gusto verte. Yo soy Irving Pineda, siga en la señal de Fuerza Informativa Azteca. Y en verdad, qué gusto andar por acá.